Bueno, entonces, los que nos convoca el día de hoy era lo que les decía, un taller de enneagramas, un espacio, digamos, para poder conocer esta herramienta. Entonces, antes de meternos de lleno en lo que es el enneagrama, en lo que es esta disciplina, permitime que te comparta un poquitito, una breve introducción a lo que es el mundo del enneagrama y desde ese espacio que puedas llevarte una perspectiva mucho más clara, ¿no? Para comenzar, el enneagrama o lo primero que me gustaría compartirte de esta disciplina es que el eneagrama es una disciplina milenaria que no se sabe bien quién es efectivamente el que la descubrió. Hay muchas personas que se lo atribuyen a la cultura babilónica, hay otras que se lo atribuyen a las culturas sufíes, pero no hay un descubridor o hay alguien, digamos, que efectivamente se puede atribuir el desarrollo del eneagrama, ¿está? Lo que sí, antes del eneagrama, en realidad, digamos, los arquetipos de personalidad que son más popularmente aceptados son los de Carl Jung, ¿no? Carl Jung fue colaborador de Freud en el desarrollo del psicoanálisis y él hace lo que se llaman los arquetipos de personalidad. Pero el eneagrama saldría muchísimo antes de todo lo que tiene que ver con los arquetipos de personalidad, ¿está? Porque si estamos hablando de los babilónicos y de los sufíes, estamos hablando de muchísimos años atrás. Y desde ahí ya parece que había una perspectiva de poder entender un poco cómo es el desarrollo de la personalidad o por qué son tan diferentes una persona de otra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? A todo esto, ahí sí una persona que va a terminar de entregarle al mundo todo lo que tiene que ver con la información de el eneagrama, que es esta persona que se llama George Gurdjieff. Gurdjieff. No sé bien, perdóname el alemán. No me acuerdo si era alemán o ruso, me vas a disculpar esta, pero George Gurdjieff va a ser la persona o va a ser una de las primeras personas en poder popularizar todo lo que tiene que ver con el mundo del eneagrama. Este tipo era una persona como muy elevada, era una persona muy dada, digamos, a todo lo que está relacionado con el mundo espiritual. En su momento él ha tenido un quiebre muy grande porque producto de en realidad él venía de una familia sumamente pudiente, de una familia que realmente tenía mucho, mucho poder adquisitivo, y lo que terminó sucediendo era que el padre le ha dicho, hacete cargo de la empresa, hacete cargo de la empresa, hacete cargo de las cosas, hacete cargo de todo. Entonces Gurdjieff le dijo, no, no quiero hacerme cargo de esto, no, no quiero hacerme cargo de la empresa, no, no lo deseo, no es lo que quiero para mi vida, lo que yo realmente quiero es conocerme a mí mismo. Y entonces empezó un viaje por todo el mundo para poder precisamente adquirir herramientas espirituales para poder conocerse a él mismo. Es en esa instancia en donde precisamente adquiere todos los conocimientos del eneagrama y funda lo que se va a llamar la Escuela del Cuarto Camino. La Escuela del Cuarto Camino era un grupo de personas que trataban de transmitir herramientas espirituales, entre ellas el eneagrama. Cuando yo hablo de herramientas espirituales, no estoy hablando de algo relativo a lo esotérico y ese tipo de cosas, no, sino herramientas para que uno pueda conocerse más y aumentar los niveles de conciencia. Entonces, fue precisamente, digamos, ahí en donde Oscar Ichazo fue su discípulo. Oscar Ichazo era una persona también muy elevada, que estaba en ese camino de poder conocerse a él mismo, y cuando tomó contacto con todo lo que tiene que ver con el mundo del eneagrama, le encantó. Él sentía que efectivamente el eneagrama era una disciplina que podía ayudar mucho a las personas a poder conocerse, y desde ese espacio lo que hizo fue, ok, está, ¿sabes qué? Quiero llevar esta disciplina a Sudamérica. Él era boliviano y él decía, ¿sabes qué? Yo quiero llevar esto no solo a Bolivia, sino a toda Sudamérica. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Aprendió todo lo que tenía que aprender de Gurdjieff y se fue y armó un congreso en Sudamérica, ¿no? Y a ese congreso fue una de las personas más importantes en este mundo, en el mundo del enneagrama, que es Claudio Naranjo. Claudio Naranjo es un psicólogo psiquiatra chileno, egresado de Harvard, que en su momento era una eminencia y bueno, y lo sigue siendo en realidad. Entonces él llegó, digamos, a tomar contacto con la herramienta del enneagrama, también le encantó y le pareció que una manera muy poderosa de poder explorar el ser humano o poder explorar las personalidades del ser humano. Entonces
Ahora sí, lo que hizo fue tomar toda la información del eneagrama y mezclarla con sus conocimientos de psicología y psiquiatría. Le dio un marco muchísimo más formal y desde ese espacio empezó a publicar sus avances en relación al eneagrama, ¿no? Todos los libros de Claudio Naranjo no tienen desperdicio, son buenísimos, uno más que el otro, y te recomiendo que puedas leerlos porque te van a dar muchísima información de lo que es tu eneatipo de personalidad. ¿Está? Pero bien, ahora sí, con este breve, porque la verdad digamos que ha sido muy breve introducción al mundo del eneagrama, empecemos a ver qué es el eneagrama y qué son los eneatipos de personalidad, ¿no? Para el eneagrama en realidad es una disciplina que divide la personalidad del ser humano en 9, dependiendo de la herida infantil que hemos tenido o que ha tenido la persona, ¿no? En este taller no vamos a hablar de las heridas infantiles. Esto, la semana pasada ya dicté un taller a donde hablo largo y tendido de lo que son las heridas infantiles y cómo impactan en la creación de la personalidad. Pero de lo que sí vamos a hablar ahora es cuáles son las posibles personalidades que puede desarrollar la persona dependiendo de la herida infantil. En otras palabras, los eneatipos de personalidad. Para el eneagrama existen 9 eneatipos de personalidad, que son los siguientes. Esta es la figura del eneagrama, esta es la popular estrella de 9 puntos o de 9 picos, en donde cada uno de los picos representa un tipo de personalidad. Tenemos por un lado el perfeccionista, por el otro lado tenemos el servicial, el vanidoso, el sensible, el pensador, el leal, el aventurero, el líder, y acá es líder barra controlador, ya lo vamos a ver, o inclusive puede llegar a ser líder barra castigador, y el pacifista. ¿Está? Estas son las 9 tipos, o son los 9 tipos de personalidad que pueden encontrarse dentro del eneagrama. El punto fundamental acá es que recuerdes que cada uno de estos eneatipos, como todo en la vida, tiene cosas buenas y cosas malas. Son las dos caras de la moneda. El tema de saber, porque ahora vamos a entrar uno por uno en cada uno de esos eneatipos, es que puedas entender si te sentís identificado con alguno de los eneatipos de personalidad que yo estoy por nombrar, que entiendas mucho esto que yo te digo. Hay cosas buenas de los eneatipos de personalidad y cosas malas. Y si te sentís identificado o identificada con lo bueno, también te tenés que sentir identificado o identificada con lo malo. Y es aceptar lo bueno, aceptar lo malo, pero siempre se puede trabajar sobre lo malo, sobre lo negativo de mi eneatipo de personalidad, ¿no? En otras palabras, ya lo vamos a ver después, esa parte negativa en realidad son partes inconscientes. Es como que actúas en piloto automático y al actuar en piloto automático lo que termina sucediendo es que efectivamente pasa algo malo, ¿no? Como estás desconectado y estás actuando en automático, los resultados que puedes llegar a tener en tu vida no van a ser los que vos querés. ¿Está? Entonces, vamos a ir viendo uno por uno ahora cuáles son los diferentes tipos de eneatipos. Vamos con el primero. El primero es el perfeccionista, ¿no? Y como bien sabes, te pongo la figura atrás, o sea, para cada eneatipo he seleccionado una figura que los represente. ¿Y vos por qué me dirás que he elegido la figura de un juez? Bueno, el eneatipo 1, el perfeccionista o la perfeccionista, se caracterizan por ser personas muy correctas, muy puntillosas, muy detallistas y que inconscientemente tienen una pulsión que los invita a poder estar siempre buscando ese altísimo nivel de exigencia o de excelencia donde quieren llegar. Ellos se caracterizan por tener un juez interno muy severo, que está juzgando permanentemente todo lo que hace la persona y las demás personas de su mundo o de su vida, ¿no? En otras palabras, estas personas están o tienden a tener una ética de vida o una moral de vida muy fuerte y desde ese espacio tratan permanentemente de poder comportarse de esa manera o en línea con esa moral, ¿no?
Yo creo que uno de los eneatipo 1 más famosos de la historia es Zenón de Sitio. Zenón de Sitio es el creador, para los que no sepan, es el creador de la escuela estoica, ¿no? Entonces, Zenón de Sitio, uno de los espacios más, como más representativos de la escuela estoica es lo que se denomina el daimón. El daimón es la imagen de ese ser que tengo yo, o sea, de ese ser, de mi mejor versión, por así decirlo. Es imaginar mi mejor versión, cómo sería ese Roque que se comporta perfecto en todo momento, ¿no? Esto después Freud le va a llamar el super yo y en Gestalt le van a llamar el perro de, allí, el perro de arriba. Pero acá el punto fundamental es que puedas entender esto, que esta persona va por la vida con este juez interno muy duro, que ante cualquier error o ante cualquier comportamiento que él juzga que no es correcto, lo castiga permanentemente. ¿A través de qué? A través de emociones y conversaciones negativas hacia él mismo. Y ese juez interior no se lo queda esta persona, sino que esta persona también tiende a ser muy crítica de los demás, tiende a extender su su juez interior hacia las demás personas, ¿no? Ese es un espacio muy complejo y este eneatipo es precisamente esto lo que más lo caracteriza. Y la emoción que va a estar siempre al lado o siempre, o la emoción que va a estar permanentemente buscándolo al eneatipo 1, va a ser el enojo y la frustración. ¿Por qué el enojo? El enojo porque las demás personas nunca se van a comportar en base a sus estándares tan exigentes. Nunca. Y también él va a estar muy frustrado con él mismo, con ella misma, porque nunca se va a poder comportar en base a su estándar o a su exigencia. En otras palabras, nunca se va a convertir en su daimon. Nunca se va a convertir en ese ser perfecto que él busca. Y desde ese espacio se va moviendo entre este enojo y esta frustración. ¿Está? Cositas a tener en cuenta. Si mientras yo estaba hablando, te vino alguien a la cabeza así diciendo, bueno, sí, mi jefe, mi papá, mi hermano, mi pareja, mi hijo. En otras palabras, o yo soy así, o sea, si te sentís identificado con el eneatipo 1, vamos por parte. Primero, si tenés alguien en tu vida que sentís que es un eneatipo 1, tenés que aprender. Esta es una palabrita que te lo voy a traer mucho, pero desde diferentes aspectos, ¿no? Tenés que aprender a marcarle límites. Cuando hablo de marcar límites, es explicarle a ese eneatipo 1 de tu vida que vos no tenés la responsabilidad de cubrir las altas expectativas que él o ella tiene en vos. No es tu deber. No tenés por qué hacerlo. Porque desde ese espacio los eneatipo 1 juzgan a su vida, juzgan a su mamá, juzgan a su papá, juzgan a su pareja, juzgan a sus amigos, juzgan a sus socios, juzgan a sus colaboradores, etc, 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 etc. Entonces, es muy importante que aprendas a poder marcar ese límite y a poder transmitirle a él o a ella que nunca vas, que no es tu trabajo cumplir con las altas expectativas que él o ella pone en vos. Eso por un lado. Y por el otro lado, si vos te sentís identificado con el eneatipo 1, tienes que aprender a poder desarmar esas altas expectativas, desarmar al juez interior que te hace sentir que todos los errores que cometés son debido a muerte. Eso no es así. Cuando una persona puede empezar a desarmar ese juez interior, lo que hace es poder habitar una tranquilidad, una paz y un conformismo, por así decirlo, con uno mismo. Y eso le va a traer muchos beneficios a tu vida, muchísimos beneficios a tu vida. Sin ir más lejos, calma, tranquilidad, paz, etcétera. ¿Bien? Ese es el eneatipo 1, el perfeccionista. Vamos con el segundo. Bueno. El eneatipo 2 es el servicial, el que hablábamos hace un momento. El eneatipo 2 se lo conoce como el servicial porque es una persona o es una estructura de personalidad que va a poner mucho énfasis en sus vínculos. Son personas que permanentemente van a estar buscando tener nuevos amigos, tener nuevas relaciones sociales, inclusive tener una relación de pareja, y desde ese espacio van a tratar de sostenerla. ¿Y por qué van a tratar de sostenerla esta relación o cómo van a tratar de sostener esa relación de pareja? A través de estar para el otro. ¿Qué quiero decir con estar para el otro?
van a tratar de ayudarlos, van a tratar de estar ahí, van a tratar de comprenderlos, de escucharlos. Son ese amigo o amiga que siempre está. Pero ahora bien, ¿por qué tiene esa pulsión? ¿Por qué tiene ese reflejo inconsciente de darle tanta importancia a sus vínculos sociales? Porque en el fondo esta persona tiene una herida muy grande de abandono. Son personas que no saben estar solas, son personas que la soledad para ellos o para ellas es un castigo tremendo. Y aparte de eso, tienen un juicio interno de que necesitan del otro para poder sobrevivir. Es más, para muchas personas también este eneatipo es el dependiente, porque termina generando de alguna manera espacios en los cuales termina dependiendo de otras personas. Y esto es muy importante porque a la larga lo que termina sucediendo es que la persona, sin darse cuenta, está como creando los vínculos no desde la elección, sino desde la necesidad, ¿no? La necesidad de no estar solo, la necesidad de no hacer las cosas solo, la necesidad la que sea. Entonces, la creación de los vínculos para esta persona es desde ese espacio, desde esquivar la herida que tiene de abandono. ¿Bien? Obviamente todo lo que yo te estoy diciendo es inconsciente. Estas personas inclusive tienen una imagen muy grande de ellos mismos o de ellas mismas. Ellos se ven como personas cálidas, amables, y a ver, lo son personas cálidas, amables, afables, emocionales, demostrativas. El tema está en que en el fondo mucho de este comportamiento está impulsado en la intención de que las personas con las que crean esos vínculos se queden en la vida. Cada persona con la cual se pelea o algo por el estilo le trae un dolor interno muy grande. Esto se potencia muchísimo más en relaciones de pareja. Tienden a ser personas a la cual la pareja resulta muy importante para él o para ellas. El punto fundamental con los eneatipos 2 es saber cortar esa cadena de dependencia. ¿A qué me refiero con cortar la cadena de dependencia? Si alguien de tu mundo, papá, mamá, hijo, hija, bueno, vos verás qué persona te vino a la cabeza mientras yo estaba hablando, es fundamental saber cortar esa cadena de dependencia. ¿En qué sentido? Si sos vos la persona que, o sea, a ver, ponerlo así, si sos vos la persona a la cual, uy, perdón, me olvidé de sacar esto, un segundito, y de paso me hice un nudo con esto. Si vos sos la persona de la cual el eneatipo 2 es dependiente, es decir, vos haces todas las necesidades o estás cubriendo las necesidades de esta persona, debes empezar a dejar de hacerlo, ¿no? Yo hace poco tengo una amiga de que su madre es eneatipo 2, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se apoya tremendamente en ella, ¿no? Ella fue hija única, entonces, nada, le pide, no sé, desde las cosas más básicas hasta las cosas más complejas. Y vos vas a decir, bueno, pero es la hija y la madre, está bien que una hija haga eso con su mamá. Hasta cierto punto, porque ya hay espacios, ella me contaba, digamos, que inclusive, por ejemplo, el otro día ella estaba trabajando y a su mamá se le había perdido la llave. Entonces la llama por teléfono y le dice, hija, perdí las llaves. Y le dice, mamá, estoy trabajando, ¿qué crees que haga? No sé, vení, por favor, que esto, aquello. No, le dice ella, yo te voy a mandar el teléfono de un cerrajero, de una persona, digamos, y bueno, llámalo y espéralo ahí, que vaya. No, por favor, vení, 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 vení. Ante la ausencia, te traigo de vuelta la palabra, ante la ausencia del límite, porque ¿qué hizo mi amiga? Lamentablemente fue, pidió permiso en el trabajo, se fue hasta la casa, ella llamó, o sea, era algo que total y completamente podía hacerlo su mamá. No era algo de vida y muerte, no era algo de la vida, y no estamos hablando de una persona, ¿cómo se dice esto? De una persona que está postrada o no tiene sus capacidades o nunca en su vida ha visto un teléfono. No, 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 es una persona total y completamente eh, que puede hacer esa acción, llamar a un cerrajero, esperar un momento que llegue, que abra, bueno, que pague lo que tenga que pagar y listo. O de última, si no tenía la plata, sí pedirle a mi amiga que lo pague, que ella era lo que también decía. Entonces, el punto fundamental es aprender a cortar. Y después está el otro punto en donde el servicial, digamos, o el eneatipo 2 es el que trata de cubrir todas tus necesidades para que vos dependas de él. Y es ahí en donde también tenés que aprender a mantenerte independiente. En otras palabras, no dejar que ella o él se salga con la tuya, con la suya. Si él te dice, no, bueno, te cubro esto, te cubro lo otro, te hago esto por vos, hago esto otro por vos, no lo permitas. Si son cosas que vos lo podés hacer, porque en el fondo
lo que uno tiene que intentar con los eneatipo 2 es que florezca la independencia, tanto que la independencia de la otra persona como mantener mi independencia, porque así siendo serviciales terminan siendo muy invasivos. Y ahora bien, si te hace sentido lo que yo estoy diciendo y si sentís que puedes llegar a ser un eneatipo 2, lo mejor que puedes hacer es empezar a perderle el miedo a la soledad y a la independencia. Empezar de a poco a habitar ese espacio y a dejar y a cortar esa necesidad de estar con los demás. ¿Está? Ese es el eneatipo 2. Vamos a pasar al tercero. El eneatipo 3 es el conocido como el vanidoso, ¿no? ¿Y cuál va a ser la característica fundamental de este eneatipo de personalidad? La necesidad del feedback positivo permanente de su mundo. ¿A qué me refiero con necesidad de feedback positivo permanente de su mundo? Son personas que se nutren de los halagos y del qué dirán. Le dan una excesiva importancia al qué dirán y desde ese espacio construyen su vida. En otras palabras, son esas personas que vos las ves desde afuera, ¿no? Y tiene la casa con el perro, con la familia, y parece todo perfecto. Pero como bien lo dice la imagen acá, es una máscara. Esta persona inconscientemente construye una vida en base a los estándares socialmente aceptados o familiarmente aceptados o inclusive en base a lo que su pareja pueda llegar a pensar y desde ese espacio construye la vida sin darse cuenta que le está dando la espalda a las necesidades fundamentales de él o de ella, ¿no? A sus necesidades reales. Hay una película hermosísima del año 2000 que se llama Belleza Americana. No sé si la vieron. Bueno, Belleza Americana es una película, digamos, que una de las protagonistas es un matrimonio, digamos, una de la mujer es un eneatipo 3 claramente. O sea, la familia se cae a pedazo, pero ella de puertas para afuera es perfecta, impecable, inmaculada. En otras palabras, es como que, ¿vieron la frase esa que decían antes, que los trapitos se lavan en casa? Bueno, los eneatipo 3 son así. Para afuera, para el mundo exterior, todo perfecto, todo fantástico, todo bellísimo. No importa lo que pase adentro, lo que importa es lo de afuera y la imagen que le dan a los demás, la máscara. Obviamente, ¿cuál es el problema con esto? Le trae grandes conflictos internos y existenciales, como que después de un tiempo, él o ella termina pensándose, pero a la larga, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que realmente es mío? ¿Qué elección es mía? Como se pasó la vida eligiendo en base a lo que los demás pueden considerar valioso y le dio la espalda a sus elecciones reales, eso termina generando en él una crisis existencial muy grande. Bueno, ¿y quién soy? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que puedo generar? Y desde ese espacio termina generando mucho dolor en él o en ella misma. ¿Está? Cuando una persona, si alguna persona de tu mundo de vuelta, si alguna persona de tu mundo, mamá, papá, pareja, quien sea, lo notas que es así, lo mejor que puedes hacer es aprender a respetar, no es aprender a respetar, sino es aprender a no juzgar cuando la careta se cae. ¿A qué me refiero con esto? Que esto pasa mucho en las relaciones más cercanas, hermanos, primos y obviamente pareja. La careta en algún momento se cae. Eso es así. La careta en algún momento se va a caer. Nadie puede mantener el show 24/7. En algún momento la persona muestra las cosas malas de la vida, que no tiene plata, que no tiene esto, que no tiene la otro. Y es en ese momento en donde lo mejor que puedes hacer es mostrar naturalidad ante eso. Porque es desde ese espacio que esta persona tiene que empezar su camino de sanación. Los eneatipo 3 tienen que dejar de buscar ese feedback desmedido de sus amigos, esos comentarios positivos, esos halagos, para poder empezar a mostrarse como realmente son, con lo bueno, con lo malo, con lo que no está bien, con lo que sí está bien, y estar en paz. Y de vuelta. Entonces, va a llegar un momento en donde se cae la careta y lo mejor que puedes hacer es no juzgar el verdadero rostro de esa persona cuando te lo muestra. Y si te está haciendo sentido y sentís que puede ser un eneatipo 3, lo mejor que podés hacer es precisamente empezar a reconocer la careta por un lado y después de a poco empezar a dejar de dramatizar ese espacio que tanto querés ocultar y no mostrarle al mundo. Todos tenemos problemas, todos tenemos espacios que no somos
felices y que no son perfectos en nuestra vida. Entonces, simplemente poder estar en paz con eso, ¿no? Bien, ese es el eneatipo 3. Vamos. Después, ya que somos poquitos, después váyanme poniendo en el chat si se va entendiendo, si no se va entendiendo, si tienen alguna duda, ¿no? Bien. Entonces, 2 segunditos que voy a tomar un poquitito de agua, que está, acá viene una de las estrellas. Chirirín, chirirín, chirirín. Ah. Bueno, bien. El eneatipo 4, el sensible. ¿Y por qué te la pongo a tristeza intensamente? Que esta también estuvo en el video de TikTok. Gracias a Dios en esos videos se viralizaron mucho, casi 500.000 de visualizaciones. A ver, los eneatipos 4, los sensibles, se caracterizan por tener un mundo emocional muy grande. Y aparte de tener ese mundo emocional muy grande, estar conectados con ese mundo emocional. Y eso los vuelve sensibles. Cualquier cosa los hace sentir desde algún espacio que sienten el dolor. Pero aparte de sentir esto, ellos ya traen una creencia inconsciente de que hay algo malo con ellos, ¿no? Esto lo tendría que explicar la herida infantil, pero ahora no vamos a tocar esto. Pero ellos ya llegan a este mundo sintiendo que efectivamente hay algo malo con ellos. Hay algo malo con ellos, con su ser, y tienen que cargar con esta sensación de que hay algo malo. Y producto de cargar con esta sensación de que hay algo malo, con esta emoción, con esta pulsión de que hay algo malo adentro de ellos o de ellas, terminan conectándose muchas veces con las emociones más tristes, más melancólicas, más del dolor. En contrapartida, o sea, esta conexión con el dolor los hace ser muy empáticos con otras personas. En otras palabras, saben cómo calmar a otra persona, entienden el dolor, se pueden conectar desde el dolor. Y cuando están sanas y equilibradas, estas personas son grandes sanadores, curadores, pueden ser psicólogos, sociólogos, coach, pueden ser cualquier tipo de profesión que pueda tener un contacto real desde el dolor con otra persona, entenderlo, calmarlo y sacarlo, ¿no? Hay una parte, yo la pongo también a tristeza, porque hay una parte en Intensamente, no sé si la vieron a la película, en donde hay un personaje imaginario en la cabeza de Riley, de la protagonista, y Alegría trata de hacer, o sea, en un momento este personaje imaginario, Pinipom, creo que se llamaba, en un momento, digamos, se pone muy triste. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que Riley, de que la protagonista ya lo estaba olvidando. Y Alegría trataba de motivarlo desde la alegría, ¿no? O sea, el personaje estaba triste y Alegría trataba desde la alegría poder motivarlo. Entonces, no lo logra, no lo logra, no lo logra, y después llega tristeza y se ve claramente cómo conecta con sus alegrías, perdón, con sus dolores, y desde ese espacio lo ayuda a salir para que puedan seguir su camino. Una parte genial, después búsquenla, pero refleja muy bien lo que es un eneatipo 4 cuando está en equilibrio, cuando puede empezar a utilizar ese dolor y esa angustia desde un espacio más terapéutico para sanarse a él mismo y para sanar a los demás. Otro espacio que también me encanta de los eneatipo 4 es que se los conoce como los artistas. ¿Por qué? Porque también pueden canalizar todo ese dolor y todas esas sensaciones negativas a través de lo que es el arte, ¿no? Son grandes bailarines, grandes pintores, grandes escritores, como decirte algunos ejemplos, Emily Dickinson y Vincent Van Gogh. ¿Está? Si te vino a la cabeza alguien, digamos, si te vino a la cabeza algún primo, hermano, cuñado, pareja, lo que sea, lo mejor que puedes hacer con un tipo 4 es aprender a respetar ese mundo emocional. No lo juzgues, porque ya se juzgan ellos mucho, entonces no lo juzgues, no nada por el estilo, como parecido con el tipo 3, pero también permitirte respetar ese espacio en donde ellos o ellas empiezan a sumergirse en ese dolor, pero siempre tratando de buscar de que vean el lado positivo, ¿no? No depende de vos, solo ellos van a tener que generar esa competencia, pero por lo menos que no encuentren más negatividad en ti. ¿M? Y por el otro lado, lo mejor que puedes hacer, o sea, si te sentís identificado o identificada con lo que estoy diciendo, lo mejor que puedes hacer es empezar a trabajar en ti mismo, en esa sensación de que hay algo malo en vos, para poder desarmarla y desde ese espacio poder empezar a conectarte con las cosas buenas de la vida. ¿Está? Bien, sigamos. El eneatipo 5. El eneatipo 5 es el llamado el pensador. Y aunque no lo creas, esta persona tiene un mundo emocional casi tan grande
como el eneatipo 4, nada más que ha aprendido a desconectarse de sus emociones y a reemplazarlas con una racionalización extrema. ¿A qué quiero decir con esto? Esta persona se resguarda en el conocimiento para poder desconectarse de las emociones. Desde un espacio muy y sumamente protector, es un mecanismo de defensa, esta persona se encuentra protegido en el saber, en el conocer y en el comunicarse y en el relacionarse desde el conocimiento. Tienden a ser personas muy, pero muy, con muchísimo conocimiento, pero aparte con muchísimo léxico, muy responsables, muy proactivas, muy estructuradas, pero sobre todas las cosas, tienden a tener también un cierto espacio de como de soberbia o ser agrandados, porque al ser tan o al saber tanto, fundamentan el autoestima que no tienen desde el saber, porque en realidad, en el fondo, estas personas tienen una autoestima muy destruido, no se ven a ellos mismos o a ellas mismas con buenos ojos, entonces tratan de construir el autoestima desde el saber, algo que obviamente nunca termina sucediendo, ¿está? Todos los eneatipos 5 tienden a tener un espacio en el cual todo lo que es demostración emocional les cuesta muchísimo. Como están tan desconectados de la emoción, todo lo que tiene que ser desconexión emocional, demostración emocional les cuesta muchísimo, les cuesta demostrar, les cuesta conectar. Entonces, ¿qué es lo mejor que puede pasar? ¿O qué es lo mejor que puedes hacer si te vino alguien a la cabeza con estas características? Mostrarle o poder ofrecerle un espacio emocional. ¿Qué quiere decir esto? No esperes que ellos lo hagan, sino hacelo vos. Vos abrazá, vos besá, vos demostrá la emoción y eso le va a ir creando a él un espacio o a ella un espacio para que también pueda ir imitando. En el mejor de los casos, si esta persona está en un proceso de sanación, muy probablemente de a poquito se va a ir animando a conectarse con su lado emocional y también a conectarse con la humildad. Ese es un espacio muy importante de los eneatipo 7. ¿Está? Perdón, de los eneatipo 5. Y si te hace sentido todo lo que estoy diciendo y sentís que podés ser un eneatipo 5, lo mejor que podés hacer es aprender a superar ese miedo que te está manteniendo preso en el mundo del saber y del conocimiento para poder empezar a, desde un espacio muchísimo más amplio, generar una conexión emocional con las personas de tu mundo que tanto te lo están pidiendo. El tema está en que puedas trabajar ese miedo debido a la herida infantil que en algún momento sufriste, al dolor emocional que en algún momento sufriste y desde ese espacio poder empezar a conectarte con las personas de tu mundo emocionalmente y no solo desde el saber, ¿no? Bien, seguimos. Eneatipo 6. Seguimos con los personajes de Intensamente. Este es temor, ¿no? Si no la vieron la película, véanla, ¿no? Porque es una película que no tiene desperdicio. Para mí es una de las mejores películas en muchos casos. ¿Por qué al eneatipo 6 se lo tiene con temor? Uy, y el nombre que te mostré hace un momento era leal. Bueno, el punto está en que los eneatipos 6 tienen una altísima conexión con el futuro y siempre con el futuro negativo. En otras palabras, son personas que viven precavidas, viven pensando qué es lo que puede salir mal y viven con una actitud que trata de ser proactiva en la vida. En otras palabras, es adelantarse a los problemas que puedan llegar a suceder. El eneatipo 6 lo que siempre hace es estar pensando de alguna manera cómo poder adelantarse a los problemas, que los problemas no ocurran, sin darse cuenta que desde ese espacio está cayendo en una emoción o en un estado emocional de ansiedad y de miedo. Todas las personas cuando caen en esos estados emocionales de miedo y de ansiedad, termina pasando de que sienten, digamos, que algo malo va a terminar sucediendo. Porque obviamente la cantidad de escenarios negativos que hay en la vida es infinito. Entonces, si yo estoy permanentemente pensando que algo malo va a suceder, lo que termina sucediendo es que yo pierdo mi paz, pierdo mi tranquilidad. Una de las cosas, no vamos a ver ahora los deseos inconscientes, pero el deseo más inconsciente del eneatipo 6 y lo que más anhela es estar tranquilo. Pero no se da cuenta que él mismo se saca la tranquilidad o ella misma se saca la tranquilidad al permanentemente estar creando escenarios negativos en su cabeza. ¿Está? De seguro te debe haber venido alguien a la cabeza porque todos tenemos ese amigo o esa amiga que está permanentemente tirándote la pálida, ¿no? Puede pasar esto, puede pasar lo otro, pero ojo, no es solo como el eneatipo 4 que se queda ahí nomás. El eneatipo 6 es muy de accionar, o sea, acciona mucho en pos de evitar todo lo que está.
En las empresas muchas veces los aman porque hay en realidad, digamos, hay una manipulación en las empresas del concepto de proactividad, ¿no? Tenés que ser proactivo. La proactividad es precisamente eso, adelantarse a los problemas. Pero el lado B de la proactividad es esto, la ansiedad, el temor y muchas veces después la culpa. Una de las cosas, bueno, no quiero entrar tanto, pero una de las cosas que más tiene el tipo 6 es la culpa. Cuando pasa algo malo, se sienten sumamente culpables. En el mejor de los casos, le asumen ellas a la culpa. En el peor de los casos, se vuelven muy tiraculpas. ¿Qué quiere decir? Al que primero vaya pasando, le echan la culpa de lo que salió mal. ¿Tá? De vuelta, si te vino una persona a la cabeza, si te vino papá, mamá, tu hermano, tu pareja, que puede sentir que tenga este patrón de personalidad, lo mejor que puedes hacer es aprender a, desde un espacio muy amoroso, invitarlo a que se conecte con el aquí y ahora. Muchas veces pasa que estás con esa persona y esa persona está en su mente imaginando, construyendo escenarios. Es ahí a donde te puedes meter y decirle, mira, estaría bueno que te quedes acá, que sigamos hablando, no te vayas. Es de alguna manera poder invitarlo a que deje de construir esos escenarios negativos y desde ese espacio que se quede con vos. Y si vos sentís que eres una persona en el tipo 6, lo mejor que podés hacer es desde un espacio muy tranquilo y muy apacible, empezar a conectarte con el aquí y ahora. Empezar a tomar conciencia de cómo en cada momento tu eneatipo te está ganando y estás construyendo algún escenario negativo y conectarte con el aquí y ahora. Bien, seguimos. Vamos con los eneatipos 7. Este video se hizo muy viral el día de hoy en TikTok. Llegó casi también a 500.000 de reproducciones, increíble. ¿Qué es el eneatipo 7? El eneatipo 7 es conocido como el aventurero, el entusiasta. Bueno, tiene varios nombres, ¿no? ¿Y qué son? Generalmente son personas que tienen el impulso inconsciente de vivir alegres, ¿no? Son personas que algo que vos me vas a decir, bueno, Roque, pero está buenísimo vivir alegre. No, no está buenísimo vivir alegre porque la vida adulta, todos sabemos de que es un devenir de alegría, tristeza, melancolía, miedo, valor y todo el espectro emocional que existe. Los eneatipos 7 no quieren sentir todas esas emociones negativas y menos quieren sentir el dolor. Y producto de tener ese mecanismo de no querer sentir el dolor, viven huyendo. ¿Y a dónde van huyendo? A los placeres hedonistas. Son personas que les encanta salir de fiesta, les encanta hacer cosas con los amigos, les encanta salir a comer, salir a tomar, salir de fiestas. O sea, viven estando en esa situación de alegría, entre comillas, y huyendo de todo lo que es el dolor. El dolor y todo lo que tiene que ver con los espacios más desagradables de la vida adulta. No les gustan tampoco las responsabilidades, tienden a ser personas muy ligeras, que no terminan comprometiéndose, no terminan comprometiéndose ni con el otro ni con ellos mismos. Esto resulta o esto los lleva a ser personas que no saben sostener en el tiempo. Son personas que se proponen hacer algo y rara vez lo terminan cumpliendo porque también son como muy desordenados y son como muy, tienden a tener, digamos, un espacio de mucho, la atención se les distorsiona bastante, ¿está? Yo pongo la imagen de Peter Pan porque también es como que son niños, son adultos, son hombres o mujeres que terminan no queriendo crecer, como queriendo estar siempre en ese espacio de, como los niños que juegan, que se divierten, que no se preocupan por los problemas de la vida. Bueno, eso obviamente en la vida adulta es muy peligroso, ¿no? Otra cosa que tienden ellos, tienden a minimizar los problemas. Es como que vos, si querés hablar de un problema o de algo importante con ellos, siempre termina pasando de que no quieren profundizar. Vos le preguntás, ¿cómo está tu pareja? Y vos quizás podés saber que la pareja está mal. Y él te va a decir, bien, 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 bien. Siempre está todo bien o siempre todo mágicamente se va a arreglar. Algo que rara vez sucede, ¿no? Entonces, si te hace sentido lo que te estoy diciendo, o en realidad, si te vino alguien a la cabeza, papá, mamá, primo, hermano, madre, que pueda llegar a ser así, lo mejor que puedes hacer es invitarlo o invitarla a que asuma su papel de adulto en cada uno de los casos. Estas personas tienden a ser muy manipuladoras y muy racionalizadoras. Hace un momento veíamos ese término. Los eneatipos 7 son muy racionalizadores, o sea, te crean excusas realmente buenas para no hacerse cargo de su adultez. Y lo mejor que puedes hacer es no dejarte manipular, no dejarte comprar por esas
por esas excusas que te puede llegar a poner y exigirle que se comporte como un adulto, ¿no? En muchas relaciones de pareja o en muchas asesorías de pareja me pasó de que el hombre, digamos, terminaba no comportándose. Es más, hace poco una clienta me vino a buscar porque precisamente estaban mal con su relación de pareja. Él era un eneatipo 7 claro, y ella era un eneatipo 2 servicial. Entonces ahí se junta algo que no está bueno, que es una servicial, cuando se junta con un eneatipo 7 el aventurero, a veces tiende a caer presa de sus manipulaciones, y desde ese espacio ella, producto de su mecanismo inconsciente, termina haciendo todo por él, inclusive cubrir la parte económica y cubrir todo lo que está relacionado con la casa, etcétera, etcétera. Entonces ella me contaba que trabajaba, llegaba, tenía que limpiar, tenía que hacer, y él estaba metido con su arte, ¿no? Él estaba metido con su guitarra, con esto, con sus amigos, con todo. Entonces desde ese espacio trabajamos fuertemente y ella empezó a marcarle, te vuelvo a traer la palabra, límites, invitándolo a que él se haga cargo. Si somos adultos, vos también tenés que poner dinero en la casa, vos tenés que limpiar la casa, vos tenés que hacer un montón de cosas. Y cuando ella empezó a marcar esos límites, él decidió terminar la relación. Y eso pasa mucho con los eneatipos 7. Cuando alguien quiere hacer que se comporten como adultos, terminan huyendo. Se van de la relación, se van, ¿no? Entonces, desde ese espacio, más allá del miedo que te pueda llegar a dar, siempre tenés que poder invitarlo o invitarla a que se comporte como un adulto. Y aparte de eso, lo otro que puedes hacer es, si te sentís identificado con lo que yo te estoy diciendo o identificada y sentís que puede ser un tipo 7, de a poquito ir soltando al niño, ir dejando que el adulto salga, y el adulto se tiene que hacer cargo de los dolores de la vida, tiene que dejar de minimizar las cosas que pasaron. Las cosas que pasaron son serias en tu vida, hay dolores que tenés que afrontar, hay dolores que tenés que transitar, no podés vivir feliz y tenés que en algún momento habitar la tristeza, el dolor, la angustia, etcétera. ¿No? Seguimos. Seguimos con los insensibles eneatipos 8, ¿no? Que hace un momento lo veíamos y aparecía el nombre como el líder. El líder es en el mejor de los casos cuando está equilibrado, y si no, muchos le llaman el castigador o el controlador, ¿no? Los eneatipos 8 son personas muy directas, muy seguras de sí mismos, que saben lo que quieren, no andan con vueltas, y desde ese espacio se pueden permitir ser muy coherentes en la vida. Son personas que tienen mucha facilidad para pasar a la acción, y mucha facilidad para pasar a la acción, como te digo, coherentemente, yendo por ese objetivo que tanto quieren para la vida. ¿Cuál es el problema con los eneatipo 8? Que en algún momento de su vida construyeron creencias negativas acerca del mundo emocional y la vulnerabilidad. En otras palabras, cuando un eneatipo 8 va a hacer hasta lo imposible para no mostrarse emocional y no mostrarse vulnerable, porque en algún momento de su vida se mostró emocional y vulnerable, salió lastimado, y desde ese espacio construyó primero las creencias negativas con el mundo de la vulnerabilidad y de las emociones, pero aparte de eso también generó una creencia negativa del mundo. Para ellos o para ellas, el mundo es un lugar hostil, feo, en donde todas las personas, si pueden, te van a lastimar y te van a cagar. Te lo digo en argentino. Bueno, creo que en México y en Perú también lo dicen lo mismo. O sea, si puede, te va a cagar. Ese es el lema de los eneatipo 8. Y desde ese espacio van por su vida juzgando eso, protegiéndose y protegiendo a los suyos, y si pueden, cagando a los demás, porque si no, porque ellos también harían lo mismo. Este es un eneatipo que tiende a ser más violento y más directo y más agresivo que todos los demás. Si el eneatipo 8 siente que lo estás que lo estás por lastimar de alguna manera, o que lo estás por traicionar, te lo va a decir muy fuertemente, y si está muy desequilibrado, no va a tener problemas en poder, digamos, irse a los golpes, por ejemplo, contigo o con cualquier persona. Lamentablemente es un tipo de personalidad que no tiene intermedios, o no tiene una racionalidad para pasar a la acción. O sea, él siente, siempre desde el instinto, él siente ese enojo, esto, aquello, y pasa a la acción, y en ese pasar a la acción puede decir cosas horribles, o como te dije hace un momento, puede inclusive ir a los golpes, ¿no? Si te vino a la cabeza alguien que vos digas, sí, la verdad, digamos, papá, mamá, primo, hermano, pareja, con parejas son muy complicados porque tienden a ser muy celosos, celosas, o controladores, controladoras, tremendamente. Como ellos tienen ese lema en la cabeza de que
todos cagan, en algún momento, digamos, tienden a ser muy celosos, posesivos y controladores con la pareja. Y en realidad tienden a ser así con muchas personas de su vida, ¿no? Pero bueno, acá el punto, acá es donde más necesitas la palabra límites, y los límites acá ya no tienen ningún tipo de cuentito de color. Límites fuertes, directos, que puedan, porque el eneatipo 8 lo que hace, digamos, es siempre ponerse por arriba de las demás personas. Entonces, cuando alguien empieza a marcarle límites claros, directos y concisos, lo que estamos haciendo es ponernos al igual que él o que ella. Y es fundamental que él o ella te vea como un igual, te valore y te respete como su igual. Porque si se pone por arriba tuyo, lo que va a pasar es que va a terminar generando la creencia de que él puede hacer contigo lo que queda, porque bueno, porque él está por arriba o porque ella está por arriba tuyo, ¿no? Y si eres un eneatipo 8, tienes que desarmar esas creencias negativas acerca de la vulnerabilidad y las emociones. Es verdad de que te lastimaron, es verdad de que estuvo mal lo que pasó, pero lo mejor que puedes hacer es empezar a entender que ese dolor que llevas cargando y que lo transcribís en odio y agresividad, lo único que va a hacer es seguir profundizando tu herida. En la medida en que puedas ablandar ese corazón y mostrarte vulnerable y mostrarte emocional, vas a ver cómo vas a poder construir relaciones y vínculos muchísimo más provechosos y duraderos. ¿Está? Bien. Y ya llegamos al último eneatipo de personalidad. Como les dije, era un cachitín de cada uno, muy poquito, porque vos imaginate que de cada eneatipo que acabamos de ver hay un libro. Así que esto es poquitito, 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 realmente poquito lo que estamos viendo, ¿no? Así que bueno, entonces, el eneatipo 9 es el que se llama el pacificador o el pacifista, ¿no? Y es, por eso te pongo el símbolo de la paz, ¿no? Los eneatipos 9 se los conoce así porque son personas que inconscientemente siempre van a preferir mimetizarse con las demás personas antes que enfrentarlas. ¿A qué me refiero? Un eneatipo 9 inconscientemente tiende a em, tomar los objetivos, no, es así, tomar, digamos, las expectativas de su mundo como suyas propias antes que hacerse cargo de sus propias expectativas. En otras palabras, el eneatipo 9 es conocido por aquella persona que, con tal de mantener la paz y la tranquilidad, hace lo que los demás quieren para que desde ese espacio él no se sienta mal. Y eso sucede porque él tiene una pulsión o ella tiene una pulsión interna que lo invita o la invita a no buscar conflictos. Y si él tiene o ella tiene que ponerse en primer lugar, no lo hace. Son personas que siempre se dejan al último. Son personas que nunca te van a armar un problema y que lo único que quieren es estar tranquilos y en paz, tranquilos y en paz. Pero aparte de eso, ellos cargan, a ellos también se los conoce con el mote pereza, de que ellos cargan con un mecanismo inconsciente que cuando empiezan a concentrarse en ellos mismos, se sienten, digamos, se sienten como, se sienten mal, digamos, o sea, cuando ellos, digamos, se empiezan a concentrar en ellos mismos, se sienten mal, se sienten producto, que esto es producto de su herida infantil. Lamentablemente, digamos, cuando ellos hacen algo para los demás se sienten bien, pero cuando ellos hacen algo para ellos mismos se empiezan a sentir mal y por eso no lo sostienen en el tiempo. Esto, como te digo, viene de la herida infantil de esta persona y es más complejo, pero quédate con esa sensación que pueden llegar a tener estas personas y también pensá en esas personas de tu vida que vos siempre les decís, o esa persona que vos amás mucho y les decís, ¿por qué no vas al gimnasio? ¿Por qué no estudiás? ¿Por qué no haces tal cosa que sea para vos? Esa persona nunca lo hace, como si no pudiera, como si no tuviera las herramientas como para poder hacerlo. Y obviamente esto le trae grandes problemas en la vida porque nunca se termina poniendo en primer lugar, nunca hace eso que tiene que hacer y desde ese espacio termina siendo muy manipulable y aparte de eso termina teniendo grandes problemas para aceptar las cosas lindas de la vida. Cuando les pasa algo lindo a estas personas, sienten como una sensación de inmerecimiento, como si no lo deberían, como si no se lo han ganado, pero les pasa con todo, ¿no? Bueno, como te dije hace un momento, si hay alguna persona en tu vida que vos sientas que pueda ser así, que vos la ames mucho y que veas que efectivamente no se preocupa por él mismo o por ella misma, lo mejor que puedes hacer y desde un espacio muy bondadoso es empezar a invitarlo o invitarla a que dé pequeños pasos, ¿no? Porque, ¿qué es lo que tiene el eneatipo 9? El eneatipo 9
tiende a crear en su cabeza como que son cosas muy grandes lo que tiene que hacer para concentrarse en él mismo o en ella misma. No, simplemente dando pequeños pasos va a empezar a poder ocuparse de sus necesidades y que no hay nada de malo en que se ocupe de sus necesidades y se ponga en primer lugar. Y por esas causalidades de la vida, si es que tú sientes que tú eres una niña tipo 9, lo mejor que puedes hacer es empezar a conectarte con tus necesidades reales y ponerlas en primer lugar. No pasa nada, no hay nada de malo en que vos pongas en primer lugar las necesidades tuyas en tu vida. ¿Está? Bueno.